pero aquí estoy, nada interfirió realmente para que yo pudiera llegar a este momento. ¿Y qué creen? Que tuve un sueño también hace algunos días, casi coincidió con el tema de salud que les comento, y fue un tema, un sueño angustiante porque en el sueño yo tenía que entrar a mi reunión de aniversario, pero había una lluvia, una inundación, y luego cuando pasó la inundación yo me desesperé, entré en ansiedad porque pensaba en la reunión y que no iba a poder estar. Y luego cuando todo pasó no encontraba el celular, y cuando lo encontré estaba mojado, y cuando por fin pude usarlo no abría la aplicación del Zoom. O sea, fue un desmadre en ese sueño. Total, que no entré a la reunión. Entonces cuando desperté, todavía algo angustiado por el sueño, pensé que no sé a veces qué puede haber en la realidad que trate de sabotearnos todo esto. Como que donde está Dios, donde está la luz, donde está querer hacer las cosas bien, donde se viven experiencias como nosotros aquí las tenemos, experiencias espirituales. Algo quizás en el mundo invisible por ahí se trate de interponer, no lo sé, simplemente estoy especulando. No digo que así sea, pero eso me hizo pensar ese sueño tan desagradable. Pero el chiste es que en la realidad, aquí estoy con ustedes, dando testimonio de 5 años de recuperación en CODA. Me siento pues muy emocionado, me siento contento, conmovido de poder llegar a este punto de compartir algo de mi experiencia con ustedes en este grupo en el que por el día de hoy, pues yo milito aquí en CODA Santa Cruz. Quizás el día de hoy mi militancia no sea muy intensa. Probablemente algunos de ustedes ni me han visto ni me han escuchado, han de decir: ¿y este cuate quién es? Bueno, pues nuevamente me presento otra vez con los que no me conocen y se siguen uniendo a la reunión. Soy Carlo y normalmente entro a las juntas por la mañana. En la junta de las 10 de la mañana, que es la que a mí se me acomoda por mi rutina de trabajo, por mis actividades, en fin. Y afortunadamente, qué bueno que en el grupo hay varios horarios de reuniones. En la mañana a las 7 de la mañana, que nunca he entrado a esa junta. Si acaso algunas veces, cuando he podido, a la de las 5 de la tarde, que es junta de invitados. Y el día de hoy me concedieron a mí estar aquí, no como un invitado para compartir un tema, sino como aniversario, ¿verdad? Agradezco mucho a las servidoras con quienes he tenido confianza y he tenido contacto estos días, con Chita, Irma también, que es la servidora de aniversarios. Y pues siento esa empatía por parte de ustedes, también esa sensibilidad, ¿verdad? Y la flexibilidad, sobre todo, de poder cambiar el horario para alguien como yo, que pues también tiene sus cosas que hacer, como creo que todos tenemos actividades, ¿no? Y les comentaba esto de mi tema de salud que tuve hace días, y de verdad les digo, estuve a punto de hablarle a la servidora, mandarle un mensaje y decirle que por esta vez lo íbamos a posponer, no cancelar obviamente, pero estoy sorprendido, muy sorprendido y muy contento de ir evolucionando bien al tema de salud, porque de un día para otro me puse mal, de un momento a otro me llegó un malestar que me llevó al hospital, y en cuestión de días yo estaba ya en un quirófano, en contra de mi voluntad, porque estas cosas pues no son agradables, no son esperadas, no gustan, pero ni modo, los temas de salud así son. No es la primera vez que me pasa, por cierto. De hecho, esta ocasión ha sido diferente porque quiero pensarlo así. Quiero pensar y creer, y creo que en mucho así es, que el programa de CODA, de recuperación, las herramientas de la recuperación, como son no solo entrar a una reunión, sino el servicio, la oración, la meditación, el apadrinamiento, etcétera,
el día de hoy me han dotado de cierta capacidad para poder afrontar situaciones de la vida inesperadas, como temas de salud, por ejemplo, y por el que estoy pasando el día de hoy. Afortunadamente la cirugía fue un éxito. Yo al siguiente día de la cirugía ya estaba en mi casa, cómodo, a gusto, obviamente con molestias, con dolores, pero voy poco a poco retomando mi vida normal, es decir, mi trabajo de a poco, en fin, y obviamente pues he contado con el apoyo de mi familia, ¿sí? Mi familia más cercana, que es mi compañera de vida, mi familia también de origen, que son mis hermanos, que también se enteraron, y ellos a su capacidad, con esa sensibilidad también me han apoyado, no solo con palabras de aliento, sino algo más, ¿verdad? Entonces, por un momento yo sí pensé que la junta no se llevaba a cabo, pero qué bueno que aquí estamos. Y la verdad me siento bien. Realmente si mi estado fuera de más malestares o más crítico, digamos, en el tema de salud, yo creo que lo más preferible hubiera sido posponerla, ¿verdad? Creo que es algo que era posible, pero qué bueno que no se cambió la fecha y que yo también no me precipité, no me adelanté, porque sí tengo mucha ilusión y muchos deseos de estar aquí con ustedes. Y por cierto que en estos días, leyendo por ahí algunos extractos de la literatura, porque pues tengo el hábito de leer, todos los días leo aunque sea un párrafo del Libro Azul, y ahí me la he llevado libro tras libro, folleto tras folleto. Entonces es algo de lo que hago yo para mi recuperación, ¿verdad? Las lecturas, que no es todo, no lo es todo, como comentaba hace rato, es una herramienta más, pero cómo me ha ayudado de veras, porque me mantiene al día de mi problemática, me mantiene al día de los síntomas codependientes o patrones que yo padezco, y que gracias al programa voy superando poco a poco. Y en esas lecturas me encontré un par de lecturas, creo que adecuadas para el tema de hoy, de mi aniversario, mi 5º aniversario. Dicen que no hay quinto malo, ¿verdad? Al contrario, ha sido bueno, gracias a Dios. En todos los temas, la verdad, esto que me pasó hace días de salud, pues fue realmente un imprevisto. Yo vengo gozando de unos meses y meses de equilibrio, de balance, de gusto por vivir, de ver que las relaciones sí se mejoran. Como dice aquí algo que les quiero compartir un poquito, porque ahora que la compañera servidora de aniversarios me estuvo dando la información de cómo es la tónica de estas juntas, yo le entendí así que es aniversario, pero también incluye un tema, que incluso me dijo, ¿qué tema te gustaría para tu aniversario? Y yo de hecho, sí me acuerdo que le dije, pues un tema que se refiera a los recién llegados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es para ellos, para quienes principalmente está dedicado esto, sí lleva dedicatoria, principalmente a los nuevos, a los de reciente ingreso, obviamente que para todos, ¿verdad? Yo he escuchado juntas de aniversario y la verdad pues me motivan mucho. Estuve en la junta de la mañana, hoy coincidieron 2 aniversarios. Estuve un rato, el tiempo que pude, y estuve escuchando el testimonio de una compañera. Pues qué bonito, sí se transmite, si es que yo tengo la mente receptiva, la actitud en ese momento de apertura, sí me transmite motivación, ¿no? Qué bueno que se hagan estas juntas con estos temas. Y fíjense lo que dice por acá, se los quiero compartir, es del Libro Azul, y dice que los milagros de la recuperación se manifiestan. Esto está en la página 21 del Libro Azul de Coda, en el tema del dilema espiritual, nuestro dilema espiritual. ¿Se acuerdan que está ese tema en el libro? Dice que los milagros de la recuperación se manifiestan. Las relaciones amorosas con nuestro poder superior, con nosotros mismos y con los demás, mejoran y evolucionan. Empezamos a sentirnos más seguros de que nuestras necesidades más profundas serán atendidas.
no recurrimos con tanta frecuencia a otras personas o a un estilo de vida poco saludable para satisfacer nuestra sed espiritual. Como la luz del amanecer, la voluntad de nuestro poder superior irradia seguridad y confianza a través de nosotros. En este muy breve y sencillo parrafito, yo encontré algo más que una lectura diaria. La verdad es que tocó mi corazón y ahorita que lo releo y lo comparto con ustedes, me conmueve porque aprovecho para comentarles algunos regalos muy bonitos, muy valiosos que yo he recibido en algunos aniversarios cuando he dado testimonio. Será por eso que le tengo un especial cariño o preferencia a este tipo de temas, también por esa experiencia que yo he tenido en cuanto a regalos de mi poder superior. Saben que yo por muchos años fui un fumador empedernido, ¿sí? Además del alcoholismo, pues también tabaquismo y otras, ¿no? Normalmente el adicto es muy raro que padezca solamente una adicción. Hablo de mi caso, he escuchado otros casos, por eso hablo así un poco en general. Y me acuerdo esa ocasión en ese aniversario, que a diferencia de aquel fue un aniversario de grupo. Entonces, como grupo nos organizamos, hicimos un evento especial de aniversario para toda la corriente de grupos de esta fraternidad y con invitados a quien cada quien quisiera invitar a la reunión. Yo en lo personal pues invité a mi familia, ¿no? Y yo todavía me acuerdo que en esa reunión fumé como chacuaco y yo siempre andaba con mi cigarrito. O sea, en las mañanas antes de desayunar yo ya me había chingado al menos 2-3 cigarros en ayunas, y ya el resto del día pues en horas diferentes, pero sí me chingaba una cajetilla diaria, o sea, era mucho, ¿no? En realidad sí era un fumador obsesivo compulsivo, ¿no? Y yo me acuerdo que al día siguiente de ese festejo, con la cruda del cigarro y la cruda emocional, porque pues el aniversario pues también se detona lo que es la euforia y las emociones, aunque sean positivas, ¿no? Pero de algún modo hacen cruda. Entonces yo me sentía crudo de las emociones y crudo de tanto cigarro del día anterior. Yo era una persona que todo el tiempo olía a cigarro, lo transpiraba por los poros. Las yemas de los dedos, de esos 3 dedos, las tenía amarillas. Lo blanco de los ojos amarillo también, ¿no? Y me acuerdo que esa mañana agarré el cigarro para fumármelo, pero no lo prendí. Ahí lo tuve un rato en los labios, y ya después por ahí lo dejé y pensé, al rato lo prendo, ¿no? Y así se me fue el rato y otra vez tomé el cigarro y no lo prendí. Y para no hacerles el cuento largo, para en la noche yo no había prendido el cigarro. Y el día siguiente fue lo mismo, otra vez ponérmelo, pero no lo prendía, 2-3 días. Luego me di cuenta que ya no traía el cigarro, ya no me lo ponía, y al cabo de unos días ya no traía la cajetilla, porque siempre la cargaba en la bolsa, mi cajetilla y mi encendedor, como típico fumador, ¿verdad? Y ya como a la semana o 10 días me acuerdo que llegué de trabajar y vi la cajetilla de cigarros ahí en el buró, y la agarré y así como si nada la eché a la basura. Compañeros, yo no sabía que ya no iba a fumar, y no lo sabía porque ni me aguanté las ganas, ni me hice el propósito de no fumar. Se los cuento así un poco a grandes rasgos, tal y como fue. Entonces me cayó el 20, llegué a la conclusión, y no lo dudo ni por un instante, que fue un regalo que yo recibí ese día, en esa junta de aniversario. Y han pasado casi 3 décadas y yo no he vuelto a fumar, por la gracia de Dios. Y bueno, creo que cuando se reciben este tipo de regalos, no es uno el único beneficiado. Me acuerdo que por esos días o por esos meses tuve una visita de mi familia, incluyendo a mi papá.
Y estábamos hablando, ¿no? El tema de conversación pues era lo bien que estaba en el grupo y que todo bien y la nueva vida, etcétera, ¿no? Cuando uno está en las lunas de miel de recuperación, en las nubes rosas que llamamos también de recuperación, pues inevitablemente o se nos nota o también caemos como yo en estarlo divulgando, en estarlo diciendo. Para mí era mucha tentación, no podía callarlo, entonces era mi tema de conversación. Quizás hasta en algún momento se hartaban de mí, como que va a empezar con su tema, ¿no? Pero bueno, el punto es que en esa conversación, cuando yo le dije a mi papá que ya no fumaba, porque él me conoció como un fumador empedernido, como decía, por primera vez yo vi a mi padre que se ponía de pie, con lágrimas en sus ojos, y me decía, de veras que te han cambiado, ¿no? Y sí, así estuve de acuerdo con él. Todo concluyó con un abrazo muy fuerte, muy fraternal, del gusto y la alegría que a él le dio, ¿no? Que estuviera yo, pues, tanto en un lugar donde los cambios no es solo teoría ni es palabrería, simplemente están a la vista, ¿no? Y creo que para mí esto ha sido muy importante, ¿no? Mis seres queridos, que en su momento podría decir que si no es que todos se vieron influenciados o tocados por el nuevo modo de vida que yo poco a poco he ido conociendo. Y esto que les cuento es solo una anécdota, solo una experiencia de tantas que podría comentarles. ¿Por qué comento esto? Por lo que acabo de leer. Repito la primera frase que dice: los milagros de la recuperación se manifiestan, y para mí milagro no es solamente asociarlo con un tema religioso o de santidad. Simplemente yo entiendo milagro como algo que no puedes explicar, como algo que no entiendes, pero sabes que pasó. No tienes a veces ni siquiera las palabras para poder expresarlo, pero es una realidad, ¿sí? Y es un ejemplo de otras experiencias también, digámoslo así, milagrosas. En el tema de la codependencia no se diga, también de eso trata mi compartimiento, esos logros que con la ayuda del programa de mi poder superior yo he ido obteniendo, y todavía hasta el día de hoy me queda claro lo que acabo de leer. Luego más adelantito les comparto una lectura más que por ahí me encontré con respecto a la importancia de dar el testimonio, con respecto a lo importante que es a cierto tiempo, una vez llegado el momento, poder escuchar y por qué no compartir uno de viva voz cómo le está yendo en el programa, porque creo que eso transmite fe y esperanza, como es uno de nuestros axiomas en el grupo, que compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Quisiera referirme un poco a los 5 años. Ahí me avisas, Conchita, cuando esté cerca de los 50 minutos, ahí con unos 10 minutos, porque luego me clavo y pierdo la noción del tiempo y ya ni me alcanzó todo lo que quería decir, ¿no? Pero si me avisas ahí, por favor, te lo voy a agradecer. Creo que voy como a la mitad, ¿verdad? Más o menos. Sí, aquí tengo yo también un cronómetro, pero luego hasta eso se me olvida. Bueno, estos 5 años, un poco así la cronología de estos 5 años desde mi llegada en esa primera bienvenida que recibí en el grupo, que en aquel entonces era pues otro grupo, no era Coda Santa Cruz, era otro grupo en el que yo militaba en aquellos años. Y puedo decir que ese primer año de estancia en el grupo fue un año único. Yo creo que cada año tiene lo suyo, y ahorita van a ver el por qué digo esto de esta manera. No solamente en cuanto a la militancia y la interacción en el grupo, que ese primer año para mí fue como la más interacción que yo tuve en el grupo. Quizá los primeros 2 años fui un miembro, digamos que muy intenso en la recuperación, y a mí me faltaba tiempo para poder dedicarle a juntas, para poder dedicarle a talleres, porque había talleres de pasos. Este taller que conocí de principiantes, que hasta el día de hoy
llevo los ejercicios, que hasta el día de hoy los he adoptado como estilo de vida y ya no los puedo dejar ni los quiero dejar. Llegaron para quedarse y estoy muy, muy complacido, muy contento de ver el impacto que ha tenido en mi vida estas herramientas de rutina diaria, poder superior, abstinencias, todo eso que estoy seguro que algunos de ustedes conocen, ese hermoso taller que hoy es conocido por un folleto que tenemos en Coda que se llama Semáforo de la Recuperación. Entonces ya les digo, esos primer año y medio, pues prácticamente, y aunque todo era virtual, porque yo nunca he asistido a juntas presenciales de Coda, siempre ha sido a través de la virtualidad, a raíz de la pandemia que se nos vino hace años y que es la razón por la que las reuniones por Zoom y todo lo que es en línea pues tuvo un auge maravilloso, tuvo su momento y explotó de una manera extraordinaria, y gracias a Dios yo hasta el día de hoy es para dar gracias de día y de noche, porque para muchos de nosotros esas juntas virtuales, sin menospreciarlas de ahora, que aunque ya no haya pandemia, siguen siendo reuniones de recuperación, pero en ese momento yo creo que mucho más, porque estábamos confinados, estábamos encerrados, ¿sí? Literalmente asustados aquí donde yo vivo, que afortunadamente solamente mi compañera y yo, pero pues no ocupábamos más, pero se imaginan familias de 5, 6, 7, 8 miembros. En fin, fue todo un show. Esto me viene ahorita a la memoria porque ese primer año y ese segundo año fue como el peor momento de la pandemia. Pero aunque el trabajo al que yo me dedico sí podía realizarlo, fue un trabajo que no se canceló como muchos otros. Yo sí podía hacer mi labor, aunque no había chamba, pues. No había clientes, no había ventas, no había, pero una que otra que hubiera de vez en cuando, pues ya nos daba para el chivo, ¿verdad? Entonces, en gran parte fue un distractor del tema de la pandemia, lo consagrado que yo estaba en el grupo. Incluso llegué a tener a veces algunos conflictos con mi compañera, porque ella veía que yo puro grupo y juntas y talleres y apadrinamientos, y yo estaba empapado de grupos de terapia, ¿no? Me unía a unos grupos de estos de coapadrinamiento. Entonces realmente era en un solo día, puedo decir que la mitad del día lo tenía dedicado a temas de recuperación, hablando de reuniones, en fin, pero además los apadrinamientos, porque una vez que yo me busqué un padrino, y afortunadamente tuve 2 padrinos, uno temporal, el primero fue temporal, por X razones que ahorita no está al caso comentar, y luego un padrino ya más permanente, y luego en su momento yo también comencé a apadrinar por sugerencia del padrino, en fin. Entonces ese año y medio fue para mí como un nuevo nacimiento, así lo puedo decir, un volver a nacer, a un nuevo estado de conciencia, porque aunque yo ya estaba en grupo de 12 pasos para otra problemática, no conocía prácticamente nada de la codependencia y mucho menos el programa para la codependencia, para tratar la codependencia, y esa era mi chamba precisamente, ¿no? No, hombre, los libros me los devoraba, y hasta la fecha sigo siendo un lector, ¿no? Asiduo, como hace rato les compartía el párrafo, al menos un párrafo por día es lo que yo leo, y no es poco ni mucho, simplemente es un hábito que yo tengo en realidad, ¿no? Entonces ese primer año, miren, pues así se me fue, y saben, ese año, cuando cumplí mi primer añito, aquel 29 de junio, porque la fecha exacta de mi aniversario no es el 2 de julio, es el 29 de junio, en esta ocasión se adelantó un poquito, se retrasó un poquito por temas de actividades, ¿verdad? Pero ¿saben qué bueno? Porque coincidió con esto de la cirugía, y yo hace 8 días no hubiera estado en condiciones de poder estar ahí. De hecho, el lunes de la semana pasada, si mal no recuerdo, fue cuando me practicaron la cirugía, entonces imposible, no se hubiera podido. ¿Cómo sin querer le atinamos, no? Entonces, yo me doy cuenta de esto, que cada proceso en el que estoy en el grupo,
con gran intensidad, como este primero que les comento, y luego otros que siguieron viniendo, todos han jugado y han tenido un significado y un papel muy importante para el día de hoy, ¿sí? Poder ver la diferencia entre el antes y el después, porque creo que también estos juntas de aniversario y de testimonios sirven, ¿no? Sirven como parámetro o como referencia para darme cuenta el antes y el ahora. Y puedo decir que no quiero sonar arrogante ni mucho menos, con toda gratitud lo digo, con toda humildad, que definitivamente pues no soy el mismo de hace 5 años, que llegué bien tapado al grupo, con una crisis insoportable, con una crisis personal en varios aspectos, pero principalmente en una crisis de relación de pareja. Les comentaba que de lo entregado que yo estaba al grupo y al programa, pues no es que no me interesara mi pareja, y esto es muy importante, lo quiero comentar, porque a veces así se toma la situación, como que estás mucho en el grupo, muchas juntas, mucho tiempo, te absorbe, en todo lo demás no te interesa, ni tu familia, ni tu trabajo, y eso es muy equivocado, al menos no en mi caso. No es que no me interesara ni mi trabajo, ni mi relación con mi pareja, aunque algunas veces creo que ella así lo vio, precisamente porque sí se notaba el interés que yo tenía en el grupo. Y luego, como en el grupo de CODA la mayoría son compañeras, son mujeres, pues en ocasiones quizás se malentendió o se tergiversó un poco el tema de la interacción con compañeras, que yo puedo decir de frente y con mucho gusto y con mucho orgullo que en estos 5 años nunca ninguna compañera a mí me ha faltado el respeto. En ningún momento se han dirigido a mí con un doble sentido. Si algún día pasó desapercibido. Si algún día quizás sospeché algo, no lo puedo asegurar, porque uno también acá se hace sus chaquetas mentales. Yo no soy la excepción. Sí me llega a pasar tener colgajos en la mente o disturbios emocionales. Y yo también de mi parte, si algo me he conducido con mucho respeto. Y el que da respeto, eso se gana, creo que también, ¿no? Y como está en nuestras tónicas, como está en nuestros lineamientos, el respeto ante todo, y si hay comunicación e interacción entre nosotros, pues temas exclusivamente de recuperación. Ya lo demás, pues ya no hay de más. Por ejemplo, antes de llegar a esta reunión, yo tuve interacción con 2 compañeras, 2 servidoras. Y ya, o sea, es el tema de la recuperación. No hay de que y luego te veo y dónde nos vemos y un cafecito y cómo has estado y te mando el mensaje a medianoche y ese tipo de cosas que probablemente sucedan, no lo sé, pero yo en lo personal no me he conducido así, también porque pues soy un hombre que tiene su pareja, ¿verdad? Soy casado, y también por un respeto. Y este comentario me lleva al siguiente que les quiero comentar. Así como en un momento mi compañera me peleaba o me reclamaba que por qué tanta interacción, y a veces hasta con ciertos celos, probablemente infundados, después de un tiempo de que ella comenzó a ver quizás pequeños cambios, como más tolerancia de mi parte, más conexión con ella, un modo diferente de abordar los problemas y resolverlos, comenzó como a bajar la guardia, a bajarle y apoyarme incondicionalmente. ¿Y qué creen? Lo más bonito, que ella también se unió a una fraternidad en la búsqueda de su bienestar, porque bueno, cuando en nuestro caso, que había una crisis de pareja, un conflicto de años, que no digo que fuera permanente, pero sí constante, sí frecuente, y con consecuencias cada vez más devastadoras, más desagradables. Ya no eran solo discusiones, ya no eran solo malos ratos, sino gritos, en una ocasión golpes. Yo mismo llegué a maltratarme, a lesionarme físicamente en momentos de perder el control, porque si algo me pasaba a mí en mi afán de control, era yo perder el control, y principalmente perder el control de mis propias emociones. Y una vez me le fui a golpes a una puerta, me lesioné un pie, me mandé al hospital y estuve 1 mes sin caminar, sin trabajar. ¿Se imaginan? Triste, deprimido, enojado, y lo que es más,
echándole la culpa a la otra persona, cosa que no era su culpa, aunque tuviera que ver, porque siempre donde hay dos, no sé si estén de acuerdo, siempre donde hay dos y hay conflictos, cada quien tiene su parte, ¿no? Yo no estoy aquí para decir la parte de ella cuál fue, en todo caso ella lo hará en su fraternidad. Y lo mismito que pasó del apoyo que comencé a tener de su parte, incondicional, obviamente con acuerdos, porque ese es otro aspecto de la situación. Comenzamos a hacer acuerdos, así como tenemos acuerdos para lo económico, tenemos acuerdos en cuestión trabajo, en cuestión relación, en muchos temas, también tenemos acuerdos en relación al grupo, a la interacción, a los servicios. Yo, por ejemplo, pues a mí me encanta el servicio, soy un, digamos, ella lo dice, no yo, ella dice que soy un servidor nato. Bueno, no lo sé, pero de que me gusta y tengo la inquietud y el espíritu de servir. Ahorita por lo pronto no estoy en ningún servicio formal, pero he participado aquí en Santa Cruz en algunas coordinaciones, por ejemplo, ¿no? Cosa que yo me siento que estoy en mi elemento, además de que lo necesito. Es parte vital de mi recuperación, el servicio, ¿no? Entonces, hay acuerdos o comunicación en el sentido de que, mira, tengo pensado hacer esto, es mi necesidad, lo que aquí se enseña en el programa, lo que poco a poco yo voy aprendiendo, ¿sí? A expresar de una manera lo más adecuada posible deseos y necesidades. Y uno de ellos es mi recuperación, quizás el más importante de todos. No solamente es un deseo, que qué bonito, ¿no? Sino sigue siendo una necesidad, porque a mí ya me cayó el 20 de que yo no puedo llevármela solo, de que yo sin grupo, sin programa, sin conexión con mi poder superior, estoy perdido. Sería poco menos que una recaída, Dios me libre. Sí he tenido resbalones en estos 5 años, no digo que no. Sí ha habido algunas crisis. Ahora les llamamos crisis para crecer, no crisis para destruirnos, ¿verdad? Entonces les comentaba, así como ya con el tiempo yo me di cuenta que ella se unió a una fraternidad, pues igual el apoyo es incondicional, siempre con buena comunicación. Y es un punto que tenemos a nuestro favor, que tanto ella como yo estamos en un proceso, en un programa y tenemos este tema en común. De hecho, hemos hecho algunos talleres juntos, algunas dinámicas, no en grupos, sino acá nosotros, individualmente. Por ejemplo, ahorita estamos en un proceso de pasos y ya lo vamos a concluir. Y luego ya una ocasión con un libro de Al-Anon, que recuerdo que el libro se llama El dilema del matrimonio, algo así, con un alcohólico, algo así, ¿verdad? Sí. En ese libro viene una sección de 12 pasos para la pareja, y lo hicimos una ocasión. Entonces, si ha mejorado la relación, si se ha mantenido de un tiempo a la fecha estable, no sin situaciones que de repente surgen, no digo que no, tampoco estoy aquí para vender a una idea falsa, ni mucho menos. Esto está sujeto a evolución. Yo sigo siendo una persona con sangre en las venas, con patrones codependientes, con defectos de carácter, con debilidades, pero hoy las tengo más conscientes. Poco a poco, conforme voy concientizándolas, que eso ha sido un poco complicado. No es tan sencillo ir reconociendo en primera persona 65 variantes de los patrones de la codependencia. Pues es un chingo, pero en 5 años creo que ya voy como a la mitad. Otra cosa que quiero comentarles de esta secuencia, como en el segundo o tercer año, viene una de las experiencias más dolorosas, únicas y significativas de mi vida, que fue la pérdida de mi padre, ¿sí? De don Carlitos, que se llamaba igual que yo. Algo que ya se esperaba, él ya venía mal, ya tenía problemas de salud. Sí, era evidente que ese sería el desenlace, pero como quiera que sea, evidente o no, si estaba ya desahuciado o como fuera, pero fue algo bien impactante. Tan impactante que yo no quería ni ir a verlo, puesto que él vivía en otra ciudad y yo no quería verlo, no por no querer verlo, obviamente quería estar con él,
pero yo tenía mucho miedo, yo me sentía muy triste de verlo en el estado en el que él se encontraba. Pero finalmente lo hice, finalmente sí se dio el encuentro para dos cosas principales, y este fue un apadrinamiento que yo tuve en Coda con mi padrino en aquel tiempo, hace unos 3 años, poquito más. Tú vas a dos cosas con tu papá, aparte de verlo, a darle las gracias y a despedirte. Chingue su madre, dije yo, tanto así será. Pues sí, y así fue. Pero saben lo que esa experiencia me dejó, además del dolor, que ese hay que procesarlo, hay que, el duelo famoso, ¿no? Irlo también superando con la ayuda de Dios y la voluntad que uno le ponga. Pues me dio mucho alivio haber estado con él, y descubrí una cosa. Quizás los que hayan pasado por la experiencia de seres queridos que ya se han ido, el amor es lo único, yo digo, que traspasa las fronteras de la vida y de la muerte. Y yo siento una conexión con mi papá, aunque él ya no esté físicamente, ¿no? De hecho, ni lo siento tan lejano, ni fuera ni lejos, sino dentro de mí. Entonces fíjense, para llegar a este tipo de reflexiones, para poder a alguien como yo, con la hipersensibilidad que me caracteriza, con la obsesión del control que me emputa, me molesta, me frustra, me deprime cuando no tengo control de una situación, y esa fue una prueba como de fuego en mi caso, ¿no? Cuando no tienes ya tú el control de nada, simplemente tienes que bajar la guardia, ¿no? Experimentar el dolor o la crisis, la impotencia, pero al final, del otro lado de la crisis, inevitablemente siempre ha llegado el bienestar. Más situaciones que se han suscitado en estos 5 años, ahí como por el 4.º año más o menos. Yo aquí en Coda Santa Cruz no tengo una fecha exacta, pero calculo unos 2 años o más. No me acuerdo exactamente, no soy bueno para las fechas. De hecho, esta me acuerdo del 29 de junio, mi aniversario, porque sí la anoté. Ya ven que en algunas bienvenidas eso nos dicen en la bienvenida, ¿no? Anota este día porque es el más importante de tu vida y acabas de nacer y etcétera. Todo ese rollo que nos avientan, yo sí la anoté, por eso no se me olvida, ¿no? Y de hecho, el mes de junio es un mes especial, no solamente por esta fecha, sino porque también a principios del mes es mi cumpleaños, el 7 de junio. Y luego es cumpleaños de uno de mis hermanos, también el 29 de junio. Y también es el aniversario con mi pareja de habernos conocido un 24 de junio, que por cierto aprovecho para decir, sí la invité y está aquí entre nosotros. Me pidió que, porque tiene algunas ocupaciones, no tiene la privacidad, ¿verdad? Pero quiero referirme a ti, Silvia, con todo mi cariño, con todo ese amor, sí, que ahora sí se ha ido gestando, se ha ido dando. Creo que estaba tapado por capas de enfermedad, por lo menos de mi parte, ¿no? Por inconsciencia, por falta de aceptación o por tener conceptos del amor equivocados. ¿Por qué no decirlo, no? Pero sé que estás aquí y quiero agradecerte de todo corazón que te hayas tomado el tiempo. Sé que no tienes la privacidad, pero sé que me estás escuchando. Incluso te dije que en un momento dado de mi compartimiento me iba a dirigir a ti para darte las gracias por estos 5 años, que pues tú bien lo sabes, no son solo estos 5 años, son ya muchos más de conocernos, más de vivir juntos, pero especialmente estos 5 años y sobre todo por esos momentos por los que pasaste, quizá de incertidumbre, quizás de dudas, ¿verdad? Al igual que yo, si la relación iba a seguir o no, porque te acuerdas el trato o el acuerdo al que llegamos, porque estuvimos a un punto ya de una ruptura definitiva, pero ya en Coda llegaron las sugerencias, llegó la gracia de Dios y fue así tajante, ¿no? O sea, ahorita dedícate a tu recuperación, no te enrolles con una separación, con un rompimiento. Mejor dale la oportunidad al programa y espera resultados.
Y luego vemos el tema de la pareja, y si ya no hay de otra más que ya terminarla y dejarla ahí por la paz, pues que se acabe, ¿no? En pocas palabras es la esencia de esa sugerencia que gracias a Dios obedecí, porque yo estaba ya no afanado, obsesionado por irme, pensando en que si me iba era la solución al problema, porque la culpa no era mía, la culpa era de otra persona. Ahora que me he ido haciendo responsable de mi parte, me doy cuenta que cada quien tenía algo que ver ahí, pero pues yo en lo que estoy trabajando es en mi propia parte, ¿no? Sobre todo esto de la no aceptación de una persona, tal y como esa persona es, con todas sus virtudes y sus cualidades que todos tenemos, pero que a veces, como me pasó a mí, cegados por un egocentrismo, por un ego, por una soberbia, no podía ver. Y además en ese afán controlador de que a huevo la persona tiene que ser diferente para yo sentirme bien o mal. Y eso llegó a ser también muy problemático, muy obsesivo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, aunque sea un rato. No sé si te quedarás el resto de la reunión. Y pues sigamos adelante, porque ya vimos que esto sí funciona, que sí hay resultados, que sí evolucionan las relaciones. Y yo la verdad, pues yo quiero más. Yo lo he compartido esto, ¿no? Que para mí el chiste fue probar el bienestar, porque yo quiero más. Y si hoy puedo elegir de ambas cosas, estar bien o estar mal, que Dios me dé la capacidad y el sano juicio y la voluntad que yo le ponga, que es toda la que tengo, de seguir logrando más de esto que voy obteniendo. Ahora, pues fíjense, la idea de la ruptura pues quedó atrás, quedó ya y se dispersó a través de los años. Al contrario, ahora hay muchas razones para continuar, y el tema de la pareja es solo un tema, porque también hay otras relaciones como con mis hermanos, con mis hermanas, que no eran muy buenas esas relaciones, que incluso algunas estaban ahí suspendidas, que no había contacto, no había confianza, no había comunicación, porque cada quien tiene sus vidas, cada quien tiene sus rollos, cada quien tiene sus problemáticas, yo las mías obviamente. Pero a pesar de estar en grupo y haber permanecido sin beber durante un récord de años en otra fraternidad, mis problemas de relaciones seguían sucediendo frecuentemente hasta que me viene el punto crítico y Dios le haya. Y en esos días o meses fue cuando se me compartió el enlace para entrar a una junta virtual por Zoom, que también aquí ya lo he compartido. Yo pensaba que era de Alcohólicos Anónimos y resultó que no, era una junta de coda en la que nunca había estado. Y cuando la coordinadora preguntó que si había alguien que estuviera por primera vez, que estaba por primera vez, lo dijera, pues yo lo dije, ¿no? Yo dije que estaba ahí por casualidad, pero que era la primera vez, y como a todos me dieron mi bienvenida. Y así empezó para mí una nueva etapa de vida, ¿no? Que como les comentaba, no todo es estar en un nicho de rosas. Sí hay en ocasiones situaciones difíciles que enfrentar, sobre todo conmigo mismo. Fíjense, antes de que se me acabe el tiempo, quisiera ir a este otro parrafito que les quiero compartir. ¿Cómo cuánto me queda, Conchita? 5 minutos, muchas gracias. Suficientes. Sí me alcanza, ¿eh? Sí me alcanza. Dice que en nuestro trabajo con los pasos, nos esforzamos diariamente por asumir la responsabilidad de nuestro propio comportamiento. Aprendemos a fortalecer y a profundizar nuestra relación con nuestro poder superior. Confiamos más libremente en nuestro poder superior para encontrar nuestro verdadero valor, dignidad y bienestar. Por último, y esta es la parte que creo que se relaciona mucho con el tema que nos tiene aquí el día de hoy, ¿no? Dice, nos damos cuenta de que si queremos mantener lo que hemos ganado a través de nuestro trabajo de los pasos, debemos esforzarnos por transmitir la experiencia. Lo voy a repetir. Si queremos mantener lo que hemos ganado
A través de nuestro trabajo de los pasos debemos esforzarnos por transmitir la experiencia. Fortaleza y esperanza de nuestra recuperación a aquellos que todavía sufren. ¿Quién no sufre en Coda? Es decir, y es la conclusión, creo yo, ya de mi intervención, de mi compartimiento de testimonio de vida, de aniversario, ¿verdad? Gracias a Dios por estos 5 años. Que vengan otros 5, yo estoy puesto para otros 5, los que Dios quiera darme. Y con mucho gusto y mi corazón abierto. Y también con un corazón abierto digo esto. ¿Quién no sufre antes de llegar a Coda? ¿Y qué nivel de sufrimiento es el que una persona como yo puede soportar? Se dice que los adictos tenemos una gran capacidad de sufrimiento, que una persona normal no soportaría, se mueren. Pero quién sabe por qué, por un extraño capricho de la naturaleza, vayan ustedes a saber, yo no lo sé todo, pero sí sé los niveles de dolor a los que yo me he sometido, o a los que yo he estado, consecuencia, ¿sí?, de mi locura, de mi enfermedad, en momentos en los que los estados demenciales eran frecuentes, ¿sí?, las obsesiones, olvídense. Qué bueno que no entramos en detalles de eso. Ya habrá otras juntas para hablar de obsesión. Pero también la pregunta, ¿quiénes no sufrimos en ocasiones también en Coda, ya en el programa? Yo no he sido la excepción. ¿Saben cuál es la diferencia? Que el día de hoy ese sufrimiento o dolor lo puedo capitalizar, lo puedo reconocer por lo que es y probablemente hasta sepa las causas, pero sobre todo, ahora sé lo que puedo hacer para salir de ese estado y eso ya depende de mí. Moraleja, esto no se acaba hasta que se termina. Solo por hoy, como dicen nuestros libros, por este momento, un día a la vez, lo mejor que pueda, y el milagro de la recuperación se opera estas 24 horas, si no, no estaría aquí con ustedes. Qué gusto, imagínense poder estar aquí sabiendo que me está escuchando mi compañera, quizás por primera vez, ¿no? Ojalá y cuando cumpla su aniversario también me inviten, ¿no? Y por qué no, pues poder compartir esto tan bonito, ¿no? Ya que nos tocó conocer como el lado oscuro, y vaya que lo fue, pues también ahora, como dice aquí la lectura, y con esto concluyo, esta parte me cautivó muchísimo. Dice que como la luz del amanecer, la voluntad de nuestro poder superior irradia seguridad y confianza a través de nosotros. Que así sea. Muchas gracias, compañeros, por quienes estuvieron y están en esta reunión. Gracias de verdad, y aquí estoy para, si hay comentarios o preguntitas, seguimos con el tema. Gracias, Conchita.